Ok. Bueno, pues básicamente eso sería ese básico de radar para saber un poco cómo configurarlo y cómo lo vamos a ver en pantalla. Y ahora vamos a ir a ver cómo interpretar los contactos en la pantalla radar. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a ver es la deriva, ¿vale? Que la deriva es básicamente el movimiento relativo aparente que tienen los ecos radar en la pantalla. Antes hemos comentado lo que era su aspecto, ¿vale? Que venía representado un poco por este vector de velocidad, este pequeño palito que le salía a los contactos. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo se mueven en pantalla, ¿vale? Esta parte también es importante porque es característica del B-Scope. Vale, lo vamos a ver con estos ejemplos y vamos a ver primero como antes, el central, ¿vale? El contacto central, hemos dicho antes que estaba apuntando directamente a nuestro morro, ¿vale? Y como está en azimut 0, estaría en acercamiento a colisión, ¿vale? Porque viene directo a nosotros, si mantiene su trayectoria, nosotros también colisionaríamos, ¿vale? Pues eso se traduce en un movimiento por la pantalla que se desplazaría en esta vertical, ¿de acuerdo? ¿Cómo se vería esto en el B-Scope? Pues exactamente igual, porque la parte central hemos dicho que era la que no estaba deformada, ¿no? Entonces, un contacto sin azimut, es decir, totalmente de cara y que viene hacia nosotros, se desplazará hacia nuestro morro, que es toda la parte de abajo, y su desplazamiento será totalmente vertical. Ok, vamos a ver ahora el de la izquierda, ¿vale? Este de aquí que antes hemos dicho que tenía un movimiento paralelo, ¿ok? Pues en este caso, en la representación esta del sector PPI, veríamos que su desplazamiento por pantalla sería prácticamente lineal, ¿vale? Vendría por aquí y se nos iría de la pantalla por aquí. Esto traducido al B-Scope nos quedaría una deriva de este tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se nos está desplazando hacia la parte cada vez más estrecha del radar, es decir, la zona donde está más deformada, y por tanto su desplazamiento ya no sería lineal, sino conforme se va acercando a la parte de abajo, su deriva lateral hacia el exterior de la pantalla cada vez sería más acentuada, ¿vale? Sí. Ok. Y por último vamos a ver el de la derecha, ¿vale? Que este de la derecha vamos a interpretarlo como que se está moviendo en esta dirección, ¿vale? Y lo que busca es un rumbo a colisión, ¿vale? Entonces ese rumbo a colisión vendría representado por este movimiento en la pantalla, ¿vale? Cada vez se iría acercando más hacia nosotros y como va a colisión se desplazaría por un azimut concreto, ¿vale? En este caso, como el sector PPI tiene los azimuts por radiales, pues este sería su desplazamiento, ¿vale? Sería muy difícil de interpretar esto, ¿no? En cambio, en el P-Scope, cualquier trayectoria a colisión es siempre vertical, ¿vale? Y esta es la idea básica que nos tenemos que quedar. En el P-Scope solo se mueven en vertical los contactos que van a colisión, ¿ok? Cualquier otro tipo de movimiento tiene derivas, tiene movimientos laterales, hacia el interior, hacia el exterior, lo que sea. Pero solo los contactos que van a colisión van a tener un movimiento totalmente vertical. Vale, y por último he puesto aquí otro contacto. Este contacto lo que hace es una persecución pura, ¿vale? Vamos a imaginar que conforme nosotros avanzamos, este contacto nos está apuntando siempre con su morro, ¿vale? No es una trayectoria a colisión, porque siempre tendrá una deriva lateral, ¿vale? Porque va ajustando siempre su rumbo hacia nosotros, pero va a generar una deriva y va a conseguir un desplazamiento hacia los lados, ¿vale? Esto os lo puede explicar seguramente mejor Furia. Esto se le llama la curva del perro, ¿vale? Cuando un blanco tiene que ir modificando o ajustando a una persecución pura continuamente, pues al final no llega a colisión, sino que su movimiento acaba siendo hacia la cola del contacto, ¿vale? Pues bueno, en el PPI pues tendría un desplazamiento de este tipo. Iría ganando cada vez mayor azimut y
posiblemente por aquí lo perderíamos, ¿vale? En el B-Scope pues es mucho más acentuado, ¿vale? Porque como nos acercamos a esta parte estrecha y cuanto más abajo estemos en el radar, pues mayor deformación hay. Así que cada vez su deriva sería mayor, 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 mayor y desaparecería del radar, ¿ok? ¿Vale? La idea básica, movimientos verticales, trayectorias a colisión, ¿vale? Solo las trayectorias a colisión. Cualquier otra trayectoria, pues tiene derivas. Estas derivas van a ser más acentuadas cuanto menos sea la distancia, ¿vale? Cuanto más se acerque a la parte de abajo del radar, ¿de acuerdo? Y una pregunta, la rayita siempre apuntaría hacia abajo, a la derecha, en el biscope. Sí, sí, claro, porque está siempre en persecución pura, es decir, su morro siempre nos está apuntando a nosotros, pero su trayectoria no sería vertical. ¿Vale? Antes con los palitos estamos hablando del aspecto, ¿vale? Entonces, una cosa es el aspecto y otra cosa es su trayectoria, ¿vale? Entendido. Ok, pues bueno, teniendo un poquito esto en mente, pues ahora esto sería una manera de poder interpretar contactos sin blocaje, ¿vale? Contactos que no hemos bloqueado y por su movimiento aparente en la pantalla, pues podríamos un poco conocer qué está haciendo, ¿no? Pero realmente para realizar una interceptación necesitamos precisión en los parámetros, así que lo haremos a través en nuestro caso, pues a través de un blocaje en STT, ¿de acuerdo? Para ver cómo vamos a interpretar eso, pues tenemos que hablar un poquito de lo que es la geometría, ¿vale? Entonces, el dato más básico va a ser la distancia, la separación entre los dos aviones. Es tan fácil como que la línea que une un avión con el otro es la línea de visión, la LOS, y la distancia entre los dos aviones pues es la distancia sobre esa línea, ¿vale? Entonces esa línea muchas veces pues se le llama LOS, se le llama incluso la slant range, ¿no? Que es la distancia directa, ¿vale? Esto no tiene mayor secreto. Cuando ponemos en la geometría las trayectorias, pues entonces ya nos salen los ángulos, ¿vale? Entonces, una vez que le hemos metido las trayectorias, ya se generan unos ángulos que nos van a dar una percepción de de su aspecto, ¿vale? Entonces, el ángulo que va desde la LOS hasta la trayectoria del blanco es lo que llamamos target aspect, ¿vale? Se pone como TA y nos representa básicamente el aspecto del blanco, ¿vale? Es solo relativo a su trayectoria, ¿ok? En nuestro caso, el ángulo que va desde la LOST o la SR hasta nuestra trayectoria, pues representaría nuestro aspecto en relación a él, pero a nosotros lo que nos interesa es que nos representa el azimut de desplazamiento del radar, ¿no? ¿Vale? Es el ATA, el Antenna Train Angle, ¿vale? Este ángulo en la Navy es el que se llama el angle off, ¿vale? Entonces si habéis leído esos documentos, cuando leáis que hablan del angle off, se refieren a este ángulo, ¿vale? Yo personalmente prefiero llamarle ATA porque, bueno, por tres razones, ¿no? Pero una razón, la más básica, es que es mucho más descriptivo, ¿no? Angle off es muy determinado y llamarle ATA, antena train angle, pues te define exactamente lo que es, ¿no? Es el ángulo de antena, ¿no? Es el azimut del contacto radar, ¿ok? Bueno, pues como decía, esto define los aspectos, ¿vale? Y cada aspecto es independiente, o sea, no relaciona realmente los dos aviones, sino el aspecto de cada uno, ¿vale? Para relacionar ambos aviones necesitamos ángulos que relacionen sus trayectorias, ¿vale? Entonces, esos ángulos serían estos, ¿vale? Por un lado sería el heading cross angle, que es el ángulo que une las dos trayectorias, ¿vale? Que va de una trayectoria a la otra. Y este ángulo se conoce como DTG también, de Grease to Go, o también se conoce como angle off en la documentación que no es de la Navy, o sea, documentación de la OTAN, documentación USAF y tal. A esto se le llama también angle off. Y este es el segundo motivo por el que no me gusta llamarle al otro angle off, ¿vale? Porque llamar a dos ángulos que son diferentes con el mismo nombre, pues te puede llevar a confusión, ¿vale? Entonces yo prefiero
llamarle al otro ATA y a este HCA y a ninguno llamarle Angelov. ¿Ok? Bueno, y luego el otro ángulo pues sería el suplementario del HCA, ¿vale? Que sería el ángulo de corte, el CAT, ¿vale? Y es básicamente desde nuestra trayectoria hacia el recíproco del contacto. ¿Ok? Bueno, como he dicho, es el suplementario del otro, pues lo sacaríamos con 180 menos el HCA, ¿vale? Pero más que conocer su parámetro, lo importante de este ángulo es que nos sirve para determinar la geometría de la interceptación, sobre todo en la documentación esta de la Navy, ¿vale? Casi todo pues viene en relación a este ángulo, al ángulo de corte, al CAT, ¿vale? Con esto referente a ángulos vamos más que sobrados y solo nos quedaría un parámetro que sería la separación lateral, ¿vale? Y la separación lateral es la distancia en perpendicular a la trayectoria del blanco hasta nuestro avión, ¿vale? Entonces, esta separación se mide en pies y si la necesitamos calcular, pues sería el TA por la slant range en millas y nos daría, y esto por 100, y nos daría la separación en pies, ¿vale? Te da en peso en pies, te tiene que salir en muchos casos unos números altísimos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que salen unos números altos. Claro, luego lo veremos para una interceptación estándar de conversión a cola se utilizan separaciones de 40.000 pies, o sea, es un número bastante alto. Pero siempre será mucho más fácil hacer ese cálculo que sacar esta distancia por el sinos del TA, ¿no? Podrías hacer sinos Sí, de TA por SR y te daría esta distancia en millas, pero hostia, ponte a calcular sinos, ¿sabes? ya. Es una formulita que es muy fácil de recordar y también es muy fácil de calcular, ¿vale? El TA en grados, entiendo, ¿no? El TA en grados, sí. TA en grados, SR en millas, separación lateral, o sea, el resultado te lo daría en pies. Okay. Ok, pues ya hemos visto que vamos a usar una serie de ángulos, pues vamos a ver cómo los vamos a obtener en cabina, ¿no? El TA, el Target Aspect, lo vamos a sacar de la interpretación, ojo con esto, es la interpretación de esta separación que existe entre el vector de velocidad y la vertical, ¿vale? Entonces tenemos que interpretar este ángulo, ¿vale? Y este sería más o menos 10 grados, ¿vale? Nos daría este aspecto. Este de aquí podrían ser 20, nos daría este aspecto, este de aquí 30 grados, este aspecto y este de aquí 40 grados, ¿vale? Lo importante de aquí para mí es que es la parte de la interpretación. Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy mirando este último de aquí y le pongo que son 40 grados, pero si me fijo bien, yo creo que son más bien 45, ¿verdad? Lo que pasa es que eso depende de dónde esté, en qué zona del radar esté. O sea, No, de la pantalla, me refiero. no. Esto es interpretar su aspecto, ¿vale? Tanto da en donde esté, ¿vale? El TA nos lo da la distancia entre el vector velocidad y la vertical, esté donde esté el contacto, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que interpretar ese ángulo, ¿de acuerdo? Ah, bueno. Y ya digo, el tema es que lo tenemos que interpretar. El primero podían ser 10, pero podían ser perfectamente 12 o 8, ¿no? Y este de aquí de 30, pues no me jugaba un brazo a que son 30 y no 34, ¿vale? Por decir algo, ¿no? Entonces, la idea es que ya estamos introduciendo aquí una posibilidad de error porque estamos interpretando un parámetro, ¿no? Pero bueno, al final veremos que hay el margen suficiente como para que podamos asumir este tipo de errores, ¿no? Pero bueno, lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El otro ángulo que miramos es el ATA, ¿vale? O el angle off, y básicamente es el ángulo de antena, ¿no? Este contacto de aquí, el de la izquierda, pues tendría un ángulo de 30 grados de ATA y básicamente lo que vendría a representar es este angulito de aquí, ¿no? Desde aquí, perdón, si he dicho antes que esta es la referencia de 30, pues significa que está perfectamente en esta línea, ¿vale? Ese sería el de 30. El de más arriba tiene un azimut de 0, ¿vale? O sea, tendría un ATA de 0, es que está centrado en nuestro radar, ¿vale? Este de aquí.
Este de aquí que pone 20 grados, pues sería más o menos este de aquí. Y por último, el que está a 40, pues si esta es la referencia de 30, pues más o menos. Creo que ahí sería más, pero bueno, más o menos por ahí serían 40 o un poquito más cerrado, ¿vale? Estamos interpretando también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con el ATA tenemos una gran ventaja, que de hecho quería poner la imagen y se me ha olvidado. Cuando tenemos un blocaje, en este caso no, porque si nos fijamos estos son contactos sin blocar, ¿no? Pero cuando estemos trabajando para las interceptaciones tendremos que bloquear los contactos. Cuando tenemos un contacto bloqueado y está fuera de lo que es la cobertura de nuestro HUD, en el HUD nos sale una flechita con un numerito que nos indica los grados de desviación, ¿no? De hecho, lo que nos está indicando perfectamente es el ATA, ¿vale? Entonces esa es una referencia bastante precisa para tener en cuenta el ATA o el angle off, ¿ok? Vale, pues hablando de geometría vamos a ver dos casos muy concretos o dos geometrías muy concretas, porque son de hecho las que vamos a usar, ¿vale? Entonces la primera sería una trayectoria paralela. Básicamente una trayectoria paralela es una trayectoria que vamos en rumbo recíproco al contacto, obviamente con separación, ¿vale? Si fuéramos sin separación, pues iríamos a colisión o digamos cara a cara, ¿vale? Y como trayectoria paralela, pues lo que su característica principal es que mantiene la separación lateral, ¿vale? Es lo que define los paralelas, ¿no? Que mantiene la separación en cada uno de los puntos de las dos paralelas, ¿no? Al mismo tiempo vemos que los ángulos, el TA aumenta y el ATA aumenta, ¿vale? Conforme van progresando cada uno de los aviones por su trayectoria, vemos que estos ángulos van aumentando de la misma manera que aumentan estos de aquí. Y no solo aumentan los dos, sino que además son iguales, ¿vale? El ATA y el TA son exactamente iguales, ¿vale? Y por última característica, diremos que la velocidad no es factor en una trayectoria paralela. Entonces, tanto da que vayamos más rápido o más lentos, que todos estos parámetros se mantienen, ¿ok? Entonces, con esto en mente, desde cualquier posición con un contacto en radar, ¿cómo podríamos ir a una posición o a una trayectoria paralela, ¿vale? En rumbo recíproco. Pues es tan fácil como situar el contacto en los grados de azimut que sean iguales al TA, ¿vale? Recordemos que el TA y el ATA son iguales. Y lo vamos a hacer por el mismo lado que tenga el TA, ¿vale? Entonces con eso nos garantizamos que estamos en trayectoria paralela. ¿Por qué tenemos que hacer esto así? Porque de momento no está implementado en el radar la representación del rumbo recíproco, ¿vale? Más adelante, supongo que cuando lo implementen lo tienen que implementar, porque el radar realmente es un dato que te facilita. Cuando tengamos el rumbo del contacto radar, pues ir a rumbo recíproco es tan fácil como ponernos, pues eso, en rumbo recíproco al que nos está dando el radar, ¿vale? El famoso más 200 menos 200 menos 20 o menos 200 más 20, ¿vale? Pero de momento lo tenemos que hacer así, ¿vale? Entonces, de forma práctica, lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Vamos a ver esta situación por aquí. Tenemos el contacto tiene un TA de 20 por la derecha, es decir, este es 20 grados por la derecha, ¿vale? Y el ATA o el azimut de antena es de 50 izquierda, ¿vale? Tenemos el contacto abierto por la izquierda, 50 grados. Eso en el radar sería esto de aquí, ¿vale? Interpretamos este TA como 20, ¿vale? Y el blanco está en el azimut de 50, ¿ok? Pues bueno, esta es la situación inicial. ¿Cómo haríamos para ir de esta situación inicial a la que está abajo, de trayectorias paralelas? Pues como hemos dicho, vamos a igualar el ATA al TA, es decir, si el TA es de 20, vamos a poner un ATA de 20. ¿Y por qué lado? Pues por el mismo lado, el contacto va a estar por la derecha, porque el TA es por la derecha. Entonces, cogemos y colocamos el contacto en 20 grados de ATA, es decir, de azimut de radar, por la derecha, ¿vale? Porque el TA es por la derecha. ¿Ok? Ok. Ujú. Ok. Vale, pues teniendo en cuenta que esa trayectoria paralela nos mantiene fijos la separación lateral, ¿vale? A partir de ahí, con una trayectoria convergente, lo que vamos a hacer es reducir la separación lateral, ¿no?
Entonces, las trayectorias convergentes serían desde esa paralela las que nos acercan hacia el contacto, ¿vale? Entonces, esta paralela se la conoce como el CAT 0, ¿vale? Es CAT 0 porque no hay cruce entre las dos trayectorias, ¿vale? Y entonces este arco de aquí lo que va a hacer es reducir la separación lateral. Este arco de aquí en el radar pues vendría representado por esta zona de aquí y sería con un CAT mayor a 0. ¿De acuerdo? El otro caso pues sería al revés, ¿vale? Para aumentar la separación lateral desde la paralela, pues tendríamos todos estos ángulos de aquí, serían cut away, ¿vale? Y con ello, pues lo que haríamos es aumentar la separación lateral. En el radar, pues sería desde el cut 0, esta zona de aquí, ¿vale? Hacia el exterior del radar, ¿de acuerdo? Entonces con esto, pues ya podemos trabajar con la separación lateral, ¿de acuerdo? Paralela, la mantenemos. Convergentes, la disminuimos. Divergentes, la aumentamos, ¿vale? Ok, el segundo caso concreto que vamos a ver es la geometría, la trayectoria colisión, ¿vale? Entonces, en la trayectoria colisión funciona por navegación proporcional, que básicamente mantiene los ángulos de la los constantes, ¿vale? Eso básicamente es que el TA se va a mantener en la progresión de los dos contactos constantes, y el ATA también se va a mantener constante, ¿vale? Entonces las líneas de visión en cada momento van a ser paralelas, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene esto? Pues bueno, si los ángulos son constantes, significa que el ATA va a ser constante, el TA va a ser constante, la deriva del contacto será vertical, como hemos visto antes. Cualquier trayectoria colisión, digamos que el contacto no tiene deriva, tiene un movimiento totalmente vertical. Y este ATA que nos lleva a colisión se le conoce como cata, ¿vale? Y esta es la tercera razón por la que me gusta llamarle ATA, ¿no? Porque cuando hablamos del ángulo de colisión, pues es tan fácil como ponerle una C, y entonces es el Collision Antenna Train Angle, y también es súper descriptivo, ¿vale? Entonces, por eso prefiero llamarle ATA, ¿ok? Entonces, esta situación o esta trayectoria de colisión, si ambos contactos van a la misma velocidad, es decir, hay co-speed, el kata sería igual al TA, ¿de acuerdo? Pero hemos dicho que tiene que ser con co-speed, por tanto, la velocidad sí que es factor en la trayectoria de colisión. Antes hemos dicho que en trayectorias paralelas no, pero en colisión sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes, desde cualquier posición, con un contacto en radar y en co-speed. ¿Cómo vamos a poder ir a colisión? Pues vamos a situar el contacto en los grados de azimut iguales al TA, y en este caso por el lado contrario al TA, ¿vale? Entonces tenemos que tanto la trayectoria de colisión como la trayectoria paralela son básicamente iguales, pero lo que diferencia una de otra es el lateral por el que lo pongas, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿cómo sabes que estás en co-speed? Porque uno de los parámetros que te da el radar es la velocidad del contacto. Tú tienes tu velocidad, tienes la velocidad del contacto y por tanto sabes si vas a la misma velocidad. Ah, ok. Vale, pues vamos a verlo como antes, ¿vale? Una situación práctica, tenemos esta situación de arriba, el contacto tiene un TA de 20, derecha, ¿vale? Por aquí. Y nosotros tenemos al contacto con un ATA de 25 derecha, ¿vale? Esto de aquí. En el radar veríamos esto de aquí. Esto vamos a suponer que son 20 de TA y tenemos el contacto en un azimut de radar de 25, ¿vale? ¿Cómo podemos ir de esta situación a la de abajo, a trayectoria de colisión? Pues vamos a igualar el ATA al TA, es decir, 20-20, y en este caso lo vamos a hacer por el lado contrario. Si el TA es derecha, nosotros a colisión lo situaremos por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, cogemos, hacemos un viraje hacia la derecha para situar el contacto por el lado izquierdo del radar, ¿vale? Lo tenemos en 20 izquierda, ¿vale? Entonces, esta sería una trayectoria colisión. ¿Ok? Sí. Vale, pero esto solo funciona si es en co-speed, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué influye el tema este de si no vamos en co-speed, ¿vale?
En este caso, pues vamos a suponer que nuestra velocidad es mayor que la del blanco, ¿vale? ¿Qué pasaría aquí? Pues que nuestra trayectoria o nuestro movimiento por nuestra trayectoria sería más rápido que el del blanco por la suya y por tanto llegaríamos a pasarle por el morro, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que el TA iría disminuyendo, ¿vale? Y sería cero cuando pasemos por su morro, y con el ATA pues sería al revés, ¿no? Cada vez iría aumentando y así progresivamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vemos en el radar? Pues en el radar veríamos este ATA aumentando pues con este tipo de deriva. El radar, ahí el contacto. Si hemos dicho que a colisión se mueve verticalmente, pues si hay una diferencia de velocidad tendría una deriva hacia el exterior, ¿vale? Aumentando el ATA, ¿de acuerdo? Tú preguntabas, ¿cómo sabemos si estamos a co-speed? Pues aquí. ¿Vale? Tenemos aquí que el contacto va a 0,5 y nuestra velocidad es de 0,88, ¿vale? Tenemos una velocidad superior, ¿vale? Bueno, ¿cómo corregimos esto? Pues lo que tenemos que hacer, o sea, esta trayectoria colisión lo que requiere es un CAT menor, ¿vale? Un ángulo de corte menor, y por tanto lo que tenemos que hacer es disminuir el ATA hasta que tengamos una deriva o más bien un contacto con movimiento vertical sin derivas laterales, ¿vale? Entonces reduciremos el ATA hasta que el contacto no tenga deriva y se mueva totalmente vertical, ¿vale? Así que lo que conseguimos es alargar nuestra trayectoria, acortamos la suya y por tanto ya llegaríamos los dos al punto de colisión al mismo tiempo, ¿ok? Vale, el caso contrario, la velocidad del blanco es mayor que la nuestra. Bueno, pues pasaría al revés, ¿no? El contacto se movería por su trayectoria más rápido, llegaría a pasarnos por nuestro morro. ¿Qué significa eso? Pues que el ATA iría disminuyendo y sería de cero cuando estuviera en nuestro morro, ¿no? Y el TA, pues al revés, iría aumentando y así todo el rato, ¿vale? En el radar, ¿cómo lo vemos? Pues con una deriva. Si decimos que el ATA va a disminuir, su deriva será hacia el centro de la pantalla, ¿vale? Y lo mismo de antes, nos damos cuenta de que el contacto va a Mach 1 y nosotros vamos a 0,74, ¿vale? No estamos en co-speed. ¿Ok? ¿Cómo corregimos esto? Pues en este caso lo que requiere es un CAT mayor y lo que vamos a hacer es virar hacia el lado contrario del contacto, ¿vale? Como él recorre su distancia más rápido, pues le vamos a ceder, digamos, distancia de trayectoria para que se igualen las dos, ¿no? Entonces lo que haríamos es aumentar el ATA hasta tener un blanco en movimiento totalmente vertical en el radar, es decir, sin derivas, ¿vale? Ok, ¿para qué usamos esta trayectoria de colisión? Pues el dato más importante es que el TA se mantiene, es decir, el aspecto del blanco se va a mantener, ¿vale? Es fijo durante la trayectoria de colisión. A partir de aquí, pues modificando esta trayectoria de colisión podemos conseguir manejar este TA, ¿no? ¿De qué manera? Pues bueno, si cogemos y aumentamos el ATA más allá del ángulo de colisión, ¿vale? Un ATA mayor al CATA, ¿ok? Estaríamos disminuyendo el TA, ¿vale? Y es por lo que nos puede interesar hacerlo, ¿vale? ¿Qué significa que estamos disminuyendo el TA? Significa que nos estamos acercando a su morro, ¿no? Estamos acercándonos a ese aspecto caliente del blanco, ¿no? Por tanto, lo que estamos haciendo es calentando el blanco y ese lado del radar es lo que se llama el hot side, ¿vale? Es el lado caliente. Reduciendo el TA nos acercamos a un aspecto caliente, ¿de acuerdo? Por el otro lado, si disminuimos el ángulo de corte, ¿vale? Con un CAT menor al de colisión, lo que estamos haciendo es aumentando el TA, ¿vale? Y aumentar el TA significa que nos alejamos del morro o del aspecto de morro, nos alejamos de ese aspecto caliente, por tanto lo que estamos haciendo es enfriando el blanco y ese es el cold side, ¿vale? Es la otra parte. ¿Ok? Ok. Bueno, pues después de todo este rollo, lo único que hay que tener en cuenta es esta máquina de aquí.
¿Vale? Porque puede parecer mucho rollo, mucho ángulo y mucha historia, pero en el fondo todo es muy sencillo. Y este es el resumen. Yo creo que con esto se saca todo. Tenemos por un lado trayectoria paralela. ¿Para qué la usamos? Para mantener la separación lateral constante, ¿vale? ¿Cómo llegamos a ella? Con el azimut del contacto igual al TA y por el mismo lado, ¿vale? Cuando tengamos el rumbo, pues vamos a rumbo recíproco. Desde ahí, ¿qué podemos hacer? Pues si vamos a trayectoria convergente, disminuimos la separación lateral. Si vamos a trayectoria divergente, aumentamos la separación lateral. Punto pelota, ¿vale? Trayectoria colisión. ¿Para qué la queremos? Para mantener el target aspect constante, ¿vale? ¿Cómo llegamos a ello? Con un azimut del contacto igual al TA y por el lado contrario. Esto en coespeed, ¿vale? Que no hay coespeed, corregiremos el ángulo de antena en relación a la lectura de deriva que veamos en el contacto. Ya está, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues si tenemos un azimut mayor al kata, lo que vamos a hacer es disminuir el TA. Estaremos moviendo el blanco en el hot side, ¿vale? Si tenemos un azimut menor al kata, lo que vamos a hacer es aumentar el TA. Estaremos moviendo el blanco en el cold side, ¿vale? Finito. ¿Ok? La verdad es que os podía haber puesto esta página, irnos todos a ver Netflix o algo así. No, pero lo anterior de las gráficas está muy bien. Lo que pasa es que es muy, muy denso. Ya, por eso lo decía, pero bueno. No, pero las gráficas te ayudan a entender justo el resumen que has puesto. Sí, yo creo, bueno, por eso le llamo resumen. No, y si la gráfica es el resumen, no se entiende, seguro. Claro, claro. Ok, pues bueno, nos queda ahora pues ver toda la aplicación práctica de esto, ¿vale? Y es en sí el tema de interceptaciones. Bueno, el objetivo de la interceptación va a ser llegar al alcance visual y en una posición de ventaja, ¿vale? Su objetivo va a ser o bien hacer una identificación visual o utilizar el armamento de corto alcance o una combinación de ambas, ¿vale? Y también lo podemos usar como reuniones, por ejemplo con un tanker, ¿de acuerdo? Es una manera ideal de hacer un rejoin con un tanker y quedar ahí como un campeón. Tiene básicamente dos fases, una inicial que sería sin contacto visual en BVR y que la vamos a gestionar por tanto con el radar. Es la parte que hemos visto ahora, ¿de acuerdo? Y tendría una parte final que sería en contacto visual y vamos a gestionar pues eso en visual y a través del HAT, ¿ok? Y entre una parte y otra pues hay una transición que es la maniobra, ¿ok? Y dentro de las interceptaciones pues bueno, tenemos las conversiones a cola y las de sector delantero, ¿de acuerdo? Las interceptaciones con conversión a cola, ¿vale? Nuestro objetivo es posicionarnos a cola del objetivo, obviamente, por eso se llama así, ¿vale? Para hacer esto necesitamos espacio de maniobra. Vemos en este dibujito que si no tenemos separación lateral y nosotros hacemos nuestro viraje para ponernos a cola, lo que hacemos es overchutarnos, ¿no? Conforme vamos aumentando esta distancia, llega un momento en que podemos hacer este viraje sin overchutarnos y quedarnos perfectamente posicionados, ¿no? Pues este es el objetivo que vamos a buscar en la interceptación, conseguir un espacio de maniobra, una separación, ¿vale? Este espacio de maniobra va a poder ser horizontal, la separación lateral que hemos visto hasta ahora, o podría ser una separación oblicua, ¿vale? Una combinación entre separación lateral y un diferencial de altitud. Con este haríamos una interceptación con desnivel y con separación lateral una interceptación a nivel, ¿vale? Bueno, vamos a ver la interceptación a nivel. El objetivo de espacio de maniobra es conseguir una separación lateral de 40.000 pies, ¿vale? Que lo hemos comentado antes. Y como hemos dicho antes, pues esto lo haríamos mediante esa fase de BVR, de gestión de radar, hasta llegar a un punto que sería una transición para visual, ¿no? Ese punto de transición es el de maniobra y ese punto está definido pues por una distancia de 10 millas y por un TA o por un aspecto de blanco de 40, ¿vale? Entonces, antes ya hemos visto esta formulita que nos daba la separación lateral y comprobamos que efectivamente en un TA de 40 por una distancia de 10 millas nos da 400 y lo multiplicamos por 100 nos da 40.000. Así que este punto ya está aquí definido, ¿vale? Con la separación lateral correcta. Bueno,
con todo lo que hemos visto antes, podemos pensar cómo llegamos a ese punto. Pues una de las maneras más fáciles sería con una trayectoria paralela. Hemos dicho que las paralelas mantienen la separación lateral constante. Por tanto, si nos metemos en una trayectoria paralela, pues oye, nos plantamos en el punto de maniobra perfectamente, ¿vale? Esto sería una opción. La otra opción, pues también la hemos visto antes. Si este punto tiene un TA de 40, pues si nos metemos en una trayectoria a colisión con un TA de 40, sabemos que la trayectoria a colisión mantiene fijo el TA, por tanto, esta línea nos llevará también a ese punto. ¿Vale? Entonces podemos llegar a ese punto básicamente con lo que hemos visto antes, una trayectoria paralela o una trayectoria a colisión. ¿Cuál escogemos? ¿Cuándo escogemos una o cuándo escogemos otra? Pues básicamente por nuestra posición relativa, ¿vale? Donde estemos, ¿vale? Si nos estamos moviendo más o menos, nos movemos por esta zona, estaremos más cerca de la paralela, así que aquí lo adecuado pues sería meternos en la paralela. Si nos estamos moviendo... ¡Ay! Joder, qué mal pinto, Dios. Si nos movemos por esta zona, pues nos queda más cerca la trayectoria colisión, así que desde aquí, pues lo más fácil sería meternos aquí, ¿no? ¿Qué define una posición u otra? Pues si nos damos cuenta, lo que nos define una posición u otra es el TA, ¿no? Si estamos muy juntos a su trayectoria, tenemos poco TA, o el blanco tiene poco TA, y por tanto estamos cerca de la paralela. Si tenemos mucho TA, estamos más cerca de la trayectoria colisión, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a utilizar como referencia para meternos en paralela o en la trayectoria colisión. Ok, pero... ¿Decías, Furia? No decía nada. Ah, vale, es que te he visto ahí respirar, digo, hostia, respira. No, estoy aquí escuchando, pero no he dicho nada. Resopla. Vale. No he sido yo, ¿eh? Ok. No, broma. Vale, bueno, antes de ponernos a mirar hacia dónde vamos, lo primero que tenemos que hacer es conocer esos parámetros, ¿no? Estamos hablando del TA, del SR, pero al final los tenemos que conocer, ¿no? Entonces la mejor manera para tener una conciencia real o más fácil, ¿no? de qué TA tenemos y a partir de ahí calcular la separación lateral, pues es una vez tenemos un contacto, lo bloqueamos y lo encaramos, es decir, lo movemos a la zona central del radar, porque además es la zona que hemos dicho que no está deformada, ¿vale? Entonces vamos a reconocer ahí perfectamente el TA mucho más fácil, ¿no? Que tienes mucha práctica y tal, pues bueno, no te hace falta esta parte, o sea, esto de alinear con el blanco es sobre todo si tienes dificultad, si lo quieres ver más claro, si tienes distancia suficiente, ¿no? Pero bueno, eso está ahí, es una manera de centrar el blanco, te concentras en los parámetros y vale, tengo este TA, calculo mi separación lateral, vale, pues ya sé dónde estoy, ¿no? Pues una vez que estamos ahí, ya hemos dicho, usamos como referencia los TAs, ¿vale? Entonces, si tenemos un TA pequeño, menor a 20 grados, estaremos moviéndonos por esta zona, ¿no? Entonces, en este caso, el avión A, pues tiene una separación lateral pequeña, menor a 30.000 pies. Lo que tendríamos que hacer es, pues, generar separación lateral, ¿no? Hacemos un cutaway y estamos a trayectoria divergente y, por tanto, generamos separación lateral. Y al mismo tiempo pues vamos a aumentar el TA, ¿vale? Pues bueno, la idea sería ponernos en divergente hasta interceptar esta paralela y en la paralela nos movemos para allá. Súper fácil, ¿vale? El caso B tiene separación lateral suficiente, pero está muy cerca también de la paralela, ¿no? Entonces también lo lógico sería que fuera a una trayectoria convergente y cuando llegara a la paralela pasará a una trayectoria en paralelo hasta el punto, ¿vale? ¿Cómo sabes que esa es una paralela buena? Ese es el problema. Muy claro, haciendo las cuentas, claro. Muy buena pregunta, amigo. Tienes que poner a hacer números mientras va volando o ya me hostio fijo. Exacto, tío. Ese es el problema. Esto es la parte, esto sería el movimiento lógico, pero ¿qué implicaría esto? Pues hostia, tendrías que estar a cada momento calculando, ¿no? El avión A estaría aquí. ¿Qué TA tengo? ¿Qué separación tengo? ¿Qué TA tengo? ¿Qué separación tengo? ¿Qué TA? Y hasta que llegara aquí diría, hostia, mira, tengo los 40.000, ahora me pongo en paralelo.
¿vale? El B lo mismo, tendría que estar calculando todo el rato, ¿no? Y esto pues es un coñazo y no lo vamos a hacer. Entonces, aunque esto sería la parte fácil o la parte, digamos, lógica, lo que vamos a hacer es esto, ¿vale? Vamos a definir unos puntos que son muy fáciles de recordar, que definen esta paralela, y así nos ahorramos el tener que hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, estos puntos es el propio punto de la maniobra, los 10-40, ¿vale? Nos daban los 40.000. Tenemos otro punto a 20 millas con 20 dTA. Lo calculamos 20 por 20, 400 por 100, 40.000. Perfecto. Y el tercer punto son 40 millas 10, ¿no? 400, 40.000, ¿vale? Pues con estos tres puntos que son fáciles de recordar, ya no necesitaremos estar calculando todo el rato, ¿vale? Entonces, de hecho, el avión que está por dentro, lo que va a hacer es buscar la separación lateral suficiente hasta que intercepte, en este caso el qué, pues el TA de 20. Cuando llegue al TA de 20, pasa a colisión hasta la milla 20, y cuando llega a la milla 20 se pone en paralelo y no ha tenido que calcular nada, ¿vale? Estos dos de aquí, pues con separación suficiente, o sea, tiene una separación lateral más de 40.000 pies, pues simplemente se ponen en paralelo y esperan interceptar un TA. En este caso, este intercepta el TA de 10 a colisión y paralelo, y este de aquí intercepta el TA de 20 a colisión y paralelo, ¿vale? Esta es la manera fácil porque no tienes que calcular, ¿de acuerdo? Y todo eso suponiendo que el enemigo se mantenga recto y nivelado, ¿no? Hombre, por supuesto, es que ya por eso le envías un telegrama, oye, que voy para allá, tú no te No te muevas. muevas mucho. A ver, el enemigo que mantenga el TA. Exacto. No me enviéis a un indisciplinado. Ok, habéis una cosa, ¿vale? Yo he hecho un catálogo, yo he metido unas categorías de TAs diferentes al documento, ¿vale? Pero bueno, lo tendría que haber hecho bien, pero bueno, yo lo he hecho así, ¿vale? Tenemos un TAs medios, ¿vale? ¿Qué significa que tenemos TAs medios? Pues que tenemos una separación lateral suficiente, ¿vale? Ya nos tenemos que preocupar de la separación lateral. Entonces lo que tenemos que ir es a buscar un TA concreto y desde ahí meternos en colisión, ¿vale? En este caso, pues se pone en paralelo, ¿vale? Imagínate que tiene 30 grados de TA. Pues se pone en paralelo, el TA va aumentando, y cuando tiene 40, pumba, se pone en colisión y llega al punto. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué pasa con TAs grandes? Con TAs grandes la cosa ya se complica mucho más. Vamos a ver el caso concreto de un TA de 45 grados, ¿vale? Vamos a imaginar que hay co-speed, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un TA de 45, aquí, un ATA de 45, y tenemos un TA de 45, ¿vale? Significa que este ángulo de corte es de 90. Entonces, estamos yendo a una trayectoria de colisión con un CAT de 90, ¿vale? Precisamente esta geometría perpendicular a la trayectoria del contacto es la geometría en la cual podemos disminuir el TA de forma más rápida, ¿vale? Y en este caso coincide con la colisión, lo que significa que el TA se mantiene fijo, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que la geometría que podríamos reducir más rápido el TA es precisamente la que nos lleva a mantener el TA fijo. Con lo cual es una geometría que no podemos resolver, no vamos a poder disminuir el TA si no tenemos una ventaja de velocidad, ¿vale? ¿Ok? Entonces siempre que estemos con TAs muy altos, la primera opción, o sea, lo primero que tenemos que pensar es, pumba, trayectoria de colisión, porque si perdemos tiempo maniobrando y tal, cada vez vamos a acentuar más el problema, ¿no? Entonces, TA muy grande, pumba, colisión, y a partir de ahí ya haré mis cálculos, ¿vale? Porque la separación lateral es inmensa, ¿vale? Aquí puedes tener separaciones de 200.000 pies y cosas así, ¿no? Claro, obviamente en relación a la distancia, ¿no? Pero que de separación lateral va sobra, ¿vale?
¿Qué pasa cuando el T aún es más grande del 45? Pues entonces genera unas trayectorias de colisiones que tienen esta pinta, ¿no? Van más allá de los 90 grados, tienes un CAT superior a los 90 grados y por tanto necesitas esa ventaja de velocidad, ¿vale? La otra ventaja que tiene es que ya no nos interesa o ya no nos preocupamos de esta referencia de maniobra, porque ya no tenemos que hacer un 180 ni siquiera un 140, ¿vale? Simplemente estamos ya entrando a unos 40 o 45 grados de la cola del contacto y por tanto a unas 4 millas lo que vamos a hacer es pasar directamente a persecución pura, ¿vale? La interceptación es súper sencilla, lo que es problemático es la geometría, ¿vale? Que tenemos un TA excesivamente grande y si no tenemos esa ventaja de velocidad va a ser muy difícil de solucionar. Okay. Muy bien, hemos llegado al punto de maniobra y en el punto de maniobra pues lo que hacemos es iniciamos el viraje hacia el blanco y buscamos una persecución pura, ¿vale? Centrando el blanco en el morro, en el hat, ¿de acuerdo? Recordar que aquí tenemos una separación de 40.000 pies, eso en millas son 6,7 millas, por tanto no es un viraje de máximas performance, tenemos mucha distancia y es un viraje controlado, ¿vale? Entonces progresamos en nuestro viraje, ¿vale? Será sostenido si la velocidad es co-speed o si tenemos que ganar o reducir velocidad, pues lo haremos en este viraje, ¿vale? Iremos adecuándonos a esa velocidad del contacto, ¿vale? Si lo hemos realizado bien, un punto de referencia sería tener el contacto a 3 millas y con un TA de 90, ¿de acuerdo? Finalizamos la maniobra gestionando este viraje. ¿Y qué gestionamos? Pues por un lado la persecución pura, podemos ajustar la adelantada retrasada para corregir pequeñas imperfecciones que hayamos hecho en la curva de interceptación y la idea es conseguir pues la distancia y la posición adecuada, más o menos por detrás, entre 0,5 millas y 1 milla, ¿vale? Ok, bueno, pues eso sería una interceptación a nivel. Vamos a ver qué pasaría a desnivel. Si tenemos un desnivel, vamos a calcular entre 8.000 o 10.000 pies. Ya no necesitamos separación lateral porque ese espacio de maniobra viene repartido entre el desnivel en altitud y la separación lateral, ¿vale? Entonces, en estos casos, vamos a buscar una separación de 20.000 pies, la mitad, ¿de acuerdo? Y en este caso, el punto de maniobra va a quedar definido no de forma fija, o sea, no es un punto definido por dos parámetros, sino son puntos diferentes, ¿vale? Y el tema está en cuanto lleguemos a cualquiera de estos parámetros, será el punto de maniobra. Es decir, si llegamos con el blanco a 4 millas, iniciaremos la maniobra. Si en vez de eso llegamos con una antena, una elevación en la antena de 30 grados, iniciamos la maniobra. Si el blanco tiene un azimut de 45 grados, iniciamos la maniobra, ¿vale? Por eso lo pongo así. Estos parámetros no definen el mismo punto, ¿vale? Son puntos diferentes y aquel que consigamos antes será nuestro punto de maniobra, ¿vale? Ok, lo mismo que antes. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pues tendríamos lo mismo, una trayectoria paralela y unos TAs definidos, ¿vale? En este caso, pues los puntos serían 20 millas 10 de TA, ¿vale? 20 por 10, 200, por 100, 20.000, perfecto. 1 a 10 millas, 10 por 20, 200, 20.000 y otro 5 y 40 de TA, ¿vale? También nos daría los 20.000 pies, ¿ok? Estos puntos definen la paralela y los diferentes TAs definen las trayectorias de colisión. Pues llegamos a ese punto de la misma manera que antes, ¿vale? Ya lo hemos visto. ¿Ok? Llegamos al punto de maniobra, ¿de acuerdo? Entonces lo más importante de la interceptación con desnivel es la gestión de la energía, porque o estamos ascendiendo un montón o estamos descendiendo, ¿de acuerdo? Entonces en un ascenso, la maniobra es de pitchback, debemos tener una ventaja de velocidad, ¿vale? Porque vamos a recuperar 10.000 pies aproximadamente de altitud. Si encima llevamos menos velocidad que el contacto, pues vamos apallados, ¿vale? Entonces llegados al punto de maniobra, veamos menos de 90 grados y tiramos de la palanca para meter el blanco en el hat, ¿de acuerdo? Mantenemos la persecución pura como antes, lo que tenemos que tener es un buen control de la velocidad y si es necesario usamos postcombustión, ¿de acuerdo? Ajustamos la energía y la persecución
para acabar a nivel y en posición del sector trasero, ¿vale? Del blanco, y una distancia correcta pues para hacer la identificación, el disparo o lo que se precise. En la interceptación con desnivel en descenso, pues lo que haremos es un slice back, podemos tener menor velocidad que el blanco. No significa que la tengamos que tener, sino que la podemos tener, ¿de acuerdo? Porque como la gravedad nos va a ayudar en el viraje, pues ahí vamos a recuperar energía. El alabeo pues sería mayor de 90 grados, ¿vale? Es algo así como hacer un running para hacer un bombardeo en picado, ¿vale? Vamos a hacer el alabeo mayor a 90, tiramos de palanca, metemos el blanco en el HUD. En este viraje pues vamos a persecución pura, pero hacemos un control de la velocidad. En este caso a lo mejor necesitamos sacar el aerofreno, ¿de acuerdo? Lo mismo que antes, vamos ajustando la energía y la persecución para acabar a nivel y en posición de sector trasero y la distancia de identificación o disparo. ¿Ok? ¿Bors? ¿Qué has dicho que es? Bueno, BOARS es el aerofreno. ¿Vale? Si lo necesitamos, porque a lo mejor estamos ganando mucha velocidad, pues podemos tirar ahí de aerofreno. Vale, pues ahora ya como última cosa vamos a ver, esto es muy fácil, ¿vale? Una interceptación por sector delantero. Básicamente lo que vamos a hacer es, en vez de una interceptación de sector delantero, lo que pretende es cortar la trayectoria del blanco, ¿vale? Ya no tienes una intención de identificar, porque no vas a identificar, o es muy difícil identificar por sector delantero, sino ya es más bien una intención agresiva, ¿no? En este caso concreto, pues que vamos a alcance visual, pues la idea sería tener un aspecto que nos favorezca, más o menos un TA de 20-30 grados, para conseguir un mayor PK de un Fox 2, ¿vale? Si tienes un Iris T o un Sidewinder X, pues no lo vas a necesitar, ¿no? Pero bueno, esta geometría con cierto ángulo respecto al blanco siempre es mejor que el cara a cara, ¿vale? Y al mismo tiempo vas a ganar un espacio de maniobra en el cruce por si el misil falla, ¿vale? La idea es, iniciamos con una abertura 20-30 grados, 40 grados, vamos a generar ángulo del blanco, ¿vale? Con un TA más o menos de 20 grados maniobramos para virar a colisión, y en esta trayectoria de colisión interceptaremos la trayectoria del blanco, ¿vale? Cuando estemos a la distancia de disparo, pues lanzamos el Fox 2 y maniobramos a paralelo, es decir, vamos a maniobrar para separarnos un poco de su trayectoria, y así vamos a tener cierto espacio de maniobra para conseguir ventaja angular en el cruce, ¿de acuerdo? Esa es un poco la historia. Bueno, pues alguien antes dijo, hostia, eso es si el blanco se permanece en la misma posición, ¿no? Pues ahora vamos a ver eso, ¿no? Después de todo este rollo, vamos a ver los contras, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que lo que estamos haciendo es maniobrar para gestionar esta geometría de interceptación, y lo que estamos buscando pues es una separación lateral, un espacio de maniobra, ¿vale? Hemos visto también que esa separación lateral depende del aspecto del blanco, y el aspecto del blanco depende de su trayectoria, ¿no? Entonces, ¿quién es el dueño de la trayectoria del blanco? Pues el propio blanco. Entonces, en definitiva, como resumen, en cualquier momento, por mucho que nos lo ocurremos, en el momento en que el blanco decide neutralizar nuestra maniobra con una simple trayectoria persecución pura, se acabó todo, ¿vale? Entonces, si el blanco se pone a apuntarnos a nosotros, tendría un aspecto de 0, y con un aspecto de 0 tenemos una separación de 0, ¿vale? Entonces, al final, nosotros, ya digo, nos lo podemos currar mucho, y el blanco es el que al final tiene esa última palabra, ¿de acuerdo? Muy complicado me parece todo eso. Buenas noches. Bueno, lo que también nos tenemos que plantear es por qué un blanco no neutraliza esta separación lateral, ¿no? Pues básicamente podrían ser dos situaciones. Una es que a lo mejor es un avión que no
que no tiene esa capacidad, puede ser un transporte, puede ser un bombardero pesado o algo así. En definitiva, algo que realmente no es una amenaza y o no se da cuenta de que está siendo interceptado y por tanto mantiene su trayectoria. En estos casos, si hacemos una perfecta interceptación o no, tampoco importa mucho, porque como no es una amenaza, tenemos mayor capacidad de hacer errores sin que influyan en el tema, ¿no? Y la otra opción es que, ostras, a lo mejor nos permite tener espacio de maniobras porque su idea es interceptarnos a nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces ese es el segundo gran contra, ¿no? Aunque nosotros estemos generando un espacio de maniobra, ¿vale? Este espacio de maniobra lo puede usar tanto él como nosotros. Entonces el espacio no tiene dueño, lo genere quien lo genere, ambos aviones lo pueden aprovechar y maniobrar, ¿de acuerdo? Entonces siempre que tengamos un blanco que teóricamente tendría que reaccionar, como por ejemplo podría ser un MiG-29 y no reacciona, a lo mejor es que el tío es más listo que nosotros y busca aprovechar ese espacio y maniobrar para interceptarnos a nosotros, ¿no? Entonces en esas situaciones tenemos que estar muy atentos, no vaya a ser que al final nos pise la cola, ¿de acuerdo? Vale. Coño, pues hemos llegado al final. Joder. Bueno, ¿qué hay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cosa que aclarar? Hombre, está muy bien, la verdad, pero eso hay que empezar a mecanizarlo en el entorno dinámico, que Sí, eso es lo que estaba efectivamente pensando yo, que todo esto sobre el papel está muy bien, pero cuando te metes en la cabina, Y no te vas a poner con regla de cartabón, no hacer cuenta. Yo creo que al final, mm, tratar de encarar al blanco, ponerlo en el centro y ir a por él, ¿no? Y en todo caso, lo que decías al final, abrir un poquito para pillarle con mejor ángulo. Yo creo que es lo más práctico, quizá. Lo que propuso este hombre con Mereneque. Birman. Mm. Uno de cara, otro de cara, uno se deja interceptar y luego cambiar los roles. Sí, el ejercicio eso está muy bien para hacer esto, yo creo, para probarlo.